Buenas noches nuevamente a todos. Vamos a empezar con la clase, la sesión 2 de temperatura. Una de las variables que más se utiliza también en los procesos. Eh, Vimos ayer o en la clase pasada una generalidad sobre la temperatura, las unidades de medida de temperatura que se utilizan tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad de medida en el sistema inglés? ¿Quién me colabora ahí? ¿Cuál es la unidad de medida del sistema inglés? ¿Quién me dice algo? Grados Kelvin. ¿Los qué? Kelvin. ¿Quién me dice otra unidad de medida en el sistema inglés? ¿Está correcto o está incorrecto el sistema en inglés? Acá en el chat escribe, acá el amigo Carlos dice que Fahrenheit. ¿Cuál es la unidad de medida del sistema internacional? ¿Cuál es la unidad de medida del sistema internacional? Estamos hablando de temperatura, ¿no? El amigo Miguel, Celsius. escala Celsius. La de grados Kelvin es la escala absoluta de temperatura, la de grados Fahrenheit, la escala en la unidad inglesa. La de grados Celsius es la escala internacional, ¿cierto? Esta otra unidad que es la Rankine, que también es, pero la que más utilizamos, la del sistema internacional, que es la de grados Celsius, la de Fahrenheit, que es el sistema inglés, y la del de grados Kelvin, que también se utiliza, que es la escala absoluta. Bueno, veíamos algunos tipos de medidores de temperatura, como por ejemplo, ¿cuál veíamos anoche, o en la clase pasada? En el chat, bueno, escriban en el chat, pues si no quieren. Termopar, Termopar, ¿qué más? Termocuplas, ¿qué más? Veíamos ahí en la clase pasada. Los termómetros bimetálicos, los termómetros de vidrio, los termómetros de bulbo. Y habíamos empezado bueno, habíamos visto cómo funciona lo de las tablas de las termocuplas, ¿no? Y hoy vamos a continuar con estos medidores de temperatura. Vamos a empezar hablando de los mm, detectores de temperatura por resistencia, o sea, los RTD. ¿Listo? O las RTD, como quieran llamar. Pesado, está pesado esto. El video. El RT o bulbo de resistencia es un medidor de la variación de la resistencia en función de la variación de la temperatura y solo se debe disponer de un alambre bobinado de metal puro que permita tener una resistencia alta. La ecuación que lo rige de acuerdo a Siemens en 1831 es que la resistencia total es igual a R sub 0 por 1 más está, R sub 0 es la resistencia de la temperatura de referencia en ohmios, está aquí. RT, perdón, R sub T es la resistencia a la temperatura en ohmios, de temperatura en ohmios. A eso es coeficiente de temperatura del material, coeficiente de temperatura del material, y B y C son coeficientes calculados. Entonces ya son calculados, coeficientes calculados. Nuestra fórmula pues de la RT.
Dentro de las características de los materiales que forman el conjunto de la resistencia, tenemos un alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de este modo el instrumento de medida será muy sensible. Alta resistividad, ya que cuando mayor sea la resistencia a una temperatura dada, mayor será la variación por grado, mayor, a mayor sensibilidad, ¿no? Relación lineal resistencia-temperatura, rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de estirado y arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda a fin de obtener tamaños pequeños, rapidez de respuesta. Las RTD también son muy utilizadas, ¿no? En procesos, pues, que no haya altas temperaturas, mejor. Tienen buena precisión, que también son casi lineales. Ahora miramos ahorita abrimos una tabla de RTD para que la miremos. El metal que representa una relación resistencia-temperatura altamente estable es el platino. Otros metales utilizados es el níquel, poco lineal, el tungsteno, temperaturas mayores a 100 grados Celsius y cobre bajo rango. Entonces aquí tenemos tres materiales, platino, níquel y tungsteno. La que más, la más comercial es esta de aquí, la que es la de platino, ¿no? Por eso la llamamos, por ejemplo, denme una referencia de una RTE. ¿La PT qué? La PT 100, ¿cierto? Entonces, esta de platino, por eso se llama PT 100, y ahí está la PT 1000. ¿Qué quiere decir PT 100? ¿Qué quiere decir PT 1000? ¿Quién me puede colaborar ahí? Bueno, decimos PT 100. Es el rango de la resistencia, ¿no dije? La resistencia, sí. O sea, ¿cuál es el punto de referencia para la resistencia? PT 100 y PT 1000. En la PT 100, pues el punto de referencia es que a 0 ohmios nos da 100 grados Celsius. La PT 1000, que es 0 ohmios, nos da 1000 grados Celsius. Esa es la relación, pues, o la referencia con que la conocemos. Bueno, ¿quién me escribe por aquí? Ajá, 0 grados marca 100 ohmios, 0 grados marca 1000 ohmios. Se puede llamar PT 100, PT 1000. Bueno, eso en cuanto a los RTD. Eh, Platino, ¿no? La RTD platino tiene resistencia de 100 ohmios a 0 grados Celsius. Fue elegida como patrón termométrico para la determinación de temperaturas entre los puntos vivos desde el punto de ebullición del O2, menos 183 grados Celsius, hasta el punto de fusión del antimonio a 630 eh, grados Celsius. Se puede hacer medidas con una exactitud de 0.01 grados Celsius y cambio de temperatura de 0.001 grados Celsius. Mire la definición de esta medida, la exactitud que puede dar de 0.01 grados Celsius y cambio de temperatura de 0.001 grados Celsius. Acá vemos pues la configuración de, de una RTE. Vemos el alambre, o sea, los alambres que usted ve cuando compra la RTE. Aquí no tengo RTE en el momento, pero son similares a una termocupla. Y ahí, eh, este es el bulbo protector. Internamente está la resistencia. Hay unas capas aislantes, pues con la envoltura que lo protege, ¿no? Entonces, es similar a una RTE. Bueno, ¿quién ha trabajado con las RTEs? ¿Quién ha trabajado con las termocuplas? A ver, digan yo o no. En el chat.
¿Quién ha trabajado con las RTs? ¿Quién ha trabajado con las termocuplas Reagan? ¿Nadie ha trabajado con ellas? Por acá alguien escribió en el chat, el amigo José dice que él ha trabajado las, con las dos, ¿ok? Con la otra. Bueno, ¿quién más dice por acá? Mi amigo Alfonso. Mi amigo José dice que no ha trabajado. Yo también trabajo con ella. Alfonso, listo. Bueno, las RT pueden ser de 3 hilos, de 4 hilos. La RT de níquel, los termómetros de níquel se usan mucho. Su intervalo de valor de R0 es de 10 a 1000 ohmios a la temperatura de referencia, ¿no? Mm, ok, vamos en la formulita ahora. Resistencia a la temperatura de referencia, la de níquel. Dice que es de 10 a 1000 ohmios. Entonces, ellos normalmente las encapsulan pues en un bulbo metálico, ¿no? Con aislantes para cuando van a introducir en el proceso, digamos, aquí está soldado la toma, esta es la parte de una tubería, y la instalan en la tubería con un termopozo, este sería un termopozo, pues un aislante para que el bulbo de la resistencia como tal, la RTE, no se vaya a dañar, y es un protector, ¿no? Un protector que utilizamos para esa parte. La RTE de cobre. El cobre tiene una variación de resistencia uniforme en el rango de temperatura cercano al ambiente. Es estable y barato, pero tiene el inconveniente de su baja resistividad, ya que hace que las variaciones relativas de resistencia sean menores que las de cualquier otro metal. Por otra parte, sus características químicas lo hacen no útil por encima de los 180 grados Celsius. Entonces, hay que tener bastante, ¿cómo se llama? Cuidado, pues, o los fabricantes pues, de estos elementos, ¿no? Y también el que la vaya a usar, saber qué elegir para poder también no tener inconvenientes con la medida, ¿no? Acá vemos una tabla de los diferentes materiales, el platino, el níquel y el cobre. El intervalo útil de temperatura en grados Celsius, el platino está de -200 a 950 grados, el níquel de -150 a 300 grados, el cobre de -200 a 120 grados. El costo relativo, pues, la de platino, pues, obviamente es más alto que las otras dos. La resistencia de sonda a 0 grados Celsius ohmio es de 25, 100, 130. La precisión es de 0.01, la de níquel 0.50, la de cobre 0.1. Entonces ahí está la tablita una tabla de comparación entre los tres materiales que se puede fabricar la RTD. Sí, las clases están grabadas, están en mi canal de YouTube. Por el correo les he pasado el enlace, ahí están en una lista de difusión del curso. Están grabadas mientras dura el curso, ¿no? Y unos días más, o sea, están grabadas públicamente, pero ustedes que tienen ahí el acceso, pues ahí quedan ahí con la clase. Eh, Al final doy una lista de asistencia para pagarles este contenido, para que lo vayan leyendo, un libro también que anexo ahí a la clase. Cada clase tiene su libro, PDF, ¿no? Bueno. Y si lo quieres certificar, miramos a ver cómo es la certificada en adelante.
Bueno, eh, esta es la comparación pues de los tres materiales que hemos hablado, ¿no? Entonces aquí dice, la medición de resistencia en el RTE se realiza con un puente de Whiston. Nos permite determinar el valor de Rx, que desconocida, conocida R1, R2 y Rc. Cuando el miliamperímetro indica 0 miliamperios, se dice que el puente está equilibrado. La condición de equilibrio es R2 sobre R1 y Rx sobre Rc. Ya, este es un puente de Whiston y lo que se hace ahí es hacer circular una corriente. Acá tenemos la fuente, esta fuente, que hace circular una corriente a través de este puente que está relativamente estable cuando no hay variación de temperatura, es decir, cuando el miliamperímetro marca 0 miliamperios, se dice que el puente está equilibrado. Y ya la desviación, ¿dónde tenemos la temperatura, perdón, la resistencia? Aquí está, aquí lo alcanzan a ver. Esta es la resistencia que iría en el proceso y y lo que hace es desbalancear este puente. Obviamente genera una corriente que venía aquí en este miliamperímetro, aquí, y esa corriente pues la usamos para inferir la temperatura en el proceso. ¿Listo? Eso es lo que hace la RTD. Las ventajas de la RTD. Asociado en un sistema puede tener alta exactitud, puede medir rangos estrechos de temperatura, buena repetibilidad, no afectada por cambios térmicos, tiene una respuesta rápida, una reacción rápida pues, a los cambios de proceso de temperatura. Sensores de tamaño pequeño están disponibles, no requiere compensación. A diferencia de la termocupla, este elemento no requiere compensación. Las limitaciones, precio alto, algunas configuraciones son voluminosas y frágiles, tienen problemas de autocalentamiento, la resistencia de los contactos puede alterar la medición, de vida corta si son sometidas a vibraciones y excesos mecánicos. En sistemas de control digital requieren tarjetas especiales de entrada. Entonces, tengan en cuenta que esto, como es, trabajan sobre un puente o sobre un puente de Whiston, lo más aconsejable es que el medidor, o sea, el transductor, esté cerca a esta, donde está la RTE, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, digamos, por acá vamos a medir la temperatura de un motor, ¿cierto? Esto es un motor. Y aquí en el cuerpo del motor le han colocado, digamos, varias RTE, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Sucede que este motor está por allá en un ambiente muy hostil y necesito llevarlos a una sala de control donde está el transmisor o el indicador, pues, de temperatura, por acá en la sala de control. Entonces, si yo voy a usar un cable hasta, hasta la sala de control, ¿qué va a hacer este cable? Este cable me va a, a distorsionar o me va a aumentar pues la impedancia de esta resistencia. Entonces ahí yo tengo que evaluar si, si esto es conveniente, ¿ya? Para llevar ese cable de este sitio al otro para no colocar el medidor ahí. ¿Por qué? Porque esto me va a alterar la medida, ¿no? Este cable me va a alterar la medida de resistencia y tengo que en ese caso necesitaría hacer como una compensación y medir cuál es la impedancia que tengo aquí en el sitio, o sea, la resistencia de la RTE, y si le coloco el cable, pues cuando llegue el cable por acá, medir cuánto es
cuánto es la variación de la resistencia con ese cable. Y lo más conveniente pues sería colocar digamos, un transmisor aquí, o el sensor, pues, perdón, el transductor, colocarlo aquí y aquí ya llevar la señal a la sala de control, ya en una señal eléctrica convencional, pues el 420 miliamperios, Fieldwood Foundation, HAR, ¿ya? Eh, y ya se elimina pues la distancia digamos, del punto donde está el proceso hasta donde está el transmisor o el transductor. ¿Listo? Pero va a la señal final de temperatura. Entonces, lo más conveniente es que coloquemos en los medidores, los transductores, cercano a donde está el RTE, lo más cercano posible, y ahí para allá enviar la señal, llevar la señal a la sala de control, al indicador, ya pues en una señal convencional que no distorsione la medida. Vamos a hablar de los termistores. Por aquí tenía un termistor. Ah, bueno, este es un termistor. El nuestro, venga, le muestro el termistor. ¿Sí alcanzan a ver el bulbo ahí? El termistor. Acá llegan un par de cables. Ya este es el sensor como tal y un par de cablecitos ahí que van colocados en este caso, para este indicador. De anexo ahí el catálogo de este indicador de temperatura, del MT5CE de coolgauge.com. ¿Listo? Bueno, ese es un termistor, ¿no? Estamos hablando del termistor. Vamos a quitar el video de aquí. Dice, los termistores son sensores de temperatura, los cuales su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Existen dos tipos de termistor, NTC y el PTC. El NTC, que es coeficiente de temperatura negativo, y el APTC, coeficiente de temperatura positivo. Son fabricados a partir de los óxidos de metales como el manganeso, cobalto, cobre y níquel, o sea, un semiconductor que deja pasar parcialmente la corriente. El término proviene de Thermally Sensitive Resistor, resistor sensitivo a la, ¿no? Sentido térmico, ¿no? Bueno, entonces, es de un gradiente, tiene un gradiente negativo o positivo, por lo tanto puede ser, o se le denomina PTC o NTC. Este es pues algunas de las presentaciones. Acá vemos el bulbo como el que tengo acá. Pueden ser unas lentejitas, o pueden ser también ahí como tiene una caída como un tornillito que usted lo puede agarrar en el elemento donde lo va a medir, lo pone ahí. Estos son los famosos termistores. Aquí tenemos la formulita del termistor. Dice sub O es resistencia a la temperatura de referencia a temperatura sub O en ohmios. RT resistencia a la temperatura medida en ohmios. Y el ángulo teta constante por fabricante. Entonces aquí está la fórmula para los que diseñan esa parte. ¿Quién preguntó algo por acá? Bueno, aquí el amigo Alexander pregunta, ¿el termistor, bueno, el Terminator, ¿cómo es que, o el termistor? Aquí colocó el Terminator, estamos hablando del termistor, ¿no? ¿Iría en la entrada o la salida del controlador? Pregunta el amigo.
El amigo Alejandro pregunta que si el termistor iría a la entrada o la salida del controlador. Bueno, voy a abrir la pantalla, vea el video del nuestro. ¿Quién le puede responder ahí? El amigo, ¿cómo es? El amigo Alexander pregunta que si el termistor va a la entrada o a la salida del controlador. Hay que tener en cuenta qué es la salida y qué es la entrada digamos, de este controlador, por ejemplo. ¿Ya? Cuando compra un controlador de temperatura, pues obviamente hay que ver qué tipo de señal recibe, perdón. ¿Ya? En este caso, este controlador que tengo aquí recibe termocupla y recibe RTD, no recibe termistores. Este controlador que tengo acá, recibe termistores únicamente, ¿ya? Y puede también recibir una RTD, pero de 2 hilos. Que normalmente no son muy comunes, pero por lo general recibe termistores. Entonces, la pregunta del amigo, ¿a qué ir con la entrada? ¿A qué ir con la salida? Bueno, hagamos acá un grafiquito ahí para responderle aquí al amigo. Yo aquí tengo perdón, tengo un lápiz. Tendría mi controlador, ¿cierto? Y este que es ¿qué referencia es este? No, el MT, despacio el catálogo después ahí para que lo vean. El MT 512E dice que en el pin número uno y 2 1 y 2 tiene una entrada de termistor, ¿ya? Y el símbolo es este aquí, un rectangulito con una diagonal y va aquí y va acá. Este sería el termistor. Este que tenemos aquí es el termistor, este que le estoy señalando ahí con la... Entonces, esta es la entrada. La salida de este controlador dice que tiene una salida por contacto por relé en los puntos 15 y 16. 15 y 16. Y aquí hay un contactico, con un contacto normalmente abierto, entre 15 y 16. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. Normalmente los sensores van a la entrada, ¿ya? Pues van a la entrada de los controladores. Y la salida es lo que yo voy a manejar. En este caso, un relé me va a conmutar acá una señal de no sé qué, cualquier elemento, ¿no? Voy a hacer aquí el arranque de un ventilador, el arranque de un motorcito para que circule refrigerante, lo que sea. Entonces, sería la entrada y este sería la salida, ¿ya? Bueno. Bueno, ahí ya depende del controlador. En este caso, es un contacto seco, miren. Este es un contacto seco. Así que habría que ver el catálogo, cuánta corriente. Ah, bueno, aquí dice 15 y 16, dice 12 amperios. Tiene un contactico para 12 amperios. A 250 voltios máximo. ¿Ya? Entonces, este es un contacto seco. Usted puede manejar 24 voltios, 12 voltios, 120 voltios AC, 200 voltios AC. Lo que usted quiera manejar, la carga que usted quiera manejar. ¿Cómo manejaría la carga ahí? ¿Sí lo entienden bien cómo manejar la carga? O sea, yo llego y voy a aprender aquí con ese termistor. Yo digo, bueno, cuando llegue que lo tenga ese termistor por allá en no sé, un equipo de refrigeración. Cuando llegue
a 25, a 22 grados, me prende una bomba de recirculación de, de refrigerante. Entonces yo este contacto, bueno, lo hice por acá afuera, pero entonces la conexión sería así, ¿no? Este contacto llego y por acá el motor, por acá tengo el motor de la bombita del refrigerante. Este motor, ¿quién me lo va a manejar? Digamos que el motor sea 110, ¿ya? Entonces necesito un contactor para que me maneje este motor. Un contactor que me deje pasar 110 voltios. Este es la alimentación a 110 voltios. AC. Por lo tanto, el contactor va a tener una bobinita, ¿cierto? Una bobina aquí que me maneje. Y esta bobinita, ¿quién la va a manejar? La bobinita puede ser a 24 voltios este contactor, ¿ya? Entonces yo necesito una fuente por acá de 24 voltios. El positivo y el negativo. Acá tengo la fuente, positivo, negativo. Entonces, paso la señal aquí, le alimento 24 voltios. Esto me viene y me conecta aquí. Cuando llegó los 25 grados, los 22 grados, se cerró este sistema y me colocó los 24 voltios a la bobinita. Y la bobinita, este contactor que es un relevador, deja para los 110 voltios para que me arranque el motor. ¿Ya? Esa sería la conexión. Entonces, mire, aquí estoy manejando este contactor que me hace aquí un enlace de dos potencias o de dos fuentes de potencia. Una de 24 voltios a una corriente, digamos, esta bobina me va a consumir un amperio, ¿cierto? La bobinita, un amperio va por aquí. Y el motor trabaja a 110 voltios así y puede ser de que me consuma 10 amperios. Entonces, mire, yo estoy acoplando diferentes potencias para este controlador. Entonces yo someto la carga de este contacto a lo que él me da. Aquí me dice que maneja, ¿cuántos amperios que le dije? 12 amperios, vea, 12 amperios, ¿ya? Entonces mejor dicho, ¿cómo le digo? No se forza este contacto, ¿no? El contacto lo que hace es cerrar aquí, me deja pasar los 24 voltios para acá, la corriente, ¿quién la determina? La bobina que estoy utilizando aquí, que me consume máximo un amperio, 24 voltios, y hace un relevo para que me deje pasar una corriente de 10 amperios al motor. Este es el motor de la bomba y que está alimentado a 110 voltios AC. Entonces, mire que ahí está la conexión de termistor, controlador de temperatura, la fuente de 24 voltios que me maneja una alimentación de 110 para que me dé una señal a un motor de corriente alterna. Y ese es el acoplamiento pues de este sistema. ¿Quién pregunta por acá? Ajá. La salida del controlador. Sí, una solenoide puede ser también. O sea, puede manejar cualquier releo que usted haga. Puede manejar una válvula solenoide, puede manejar ahí lo que sea. ¿Ya? Ya usted termina con qué va a manejar su carga y, y cómo lo va a acoplar. La idea es que tenga clara esta parte eléctrica, ¿no? Por eso le digo, la parte de los instrumentistas, si manejan la parte eléctrica mejor, porque les va a quedar claro toda esta parte. Y el electricista, pues, conoce esto, pero muy pocos conocen esta parte de control, entonces les sirve este curso para eso. Bueno, entonces esa es la cuestión, ¿cómo sería el color? Lo mismo, si yo tuviera aquí si este controlador me recibe, en vez de una, ¿cómo se llama? Un termistor, bueno, voy por acá, y este controlador me recibe un termistor, en vez de termistor me recibe una RT, como es el caso de este de acá, como es el caso de este que tengo aquí.
que es este es un on-ramp, y me recibe RTE entre los puntos 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces aquí ya no sería el 1 y 2, sino que sería el 4, 5 y 6. Hagámoslo así. Ahora tengo el punto 4, 5 y 6. Y acá entre 5 y 6 el común. Aquí tengo, aquí entre 4 y 5 va a ir la resistencia y acá va el común. Por lo tanto, aquí tengo una RTD de 3 hilos, vean. ¿Ya? Y, ¿qué pasa? El mismo sistema, entonces me va a manejar aquí el mismo controlador. Este controlador es en el caso el E5CC, E5CC de Onro, CC de Onro. La misma cuestión, un acoplamiento de 24 voltios que me maneja un contactor con una bobina de 24 voltios a 1 amperio y que me va a manejar un motor de 110 voltios a ¿cuántos amperios dijimos? A 10 amperios, ¿no? A 10 amperios aquí. ¿Listo? Entonces, esa sería la conexión pues de mi controlador. Entonces, tanto la RTE como la termocupla como el termistor son las entradas para el controlador o para el transmisor, ¿ya? Para el transmisor. Entonces, el amigo que preguntaba ahí, ¿le quedó claro la cuestión? Era que preguntaba aquí. El amigo Alexander, ¿no? Le quedó clara la pregunta, ¿no? Bueno, entonces yo ahí puedo colocar una RTE. Bueno, obviamente, depende del controlador que tenga. Si yo tengo un transmisor de temperatura, también, ¿qué pasaría? El transmisor lo que hace es lo siguiente, ¿no? Aquí tengo un transmisor de temperatura, llamémoslo TT. Él también va a tener sus conexiones, así como este controlador. Inclusive este podría ser un transmisor. Este que tengo aquí, el ONRO, porque yo puedo retransmitir esa señal. Entonces yo coloco aquí mi RTE. Tengo mi resistencia, tengo el punto común, lo envío a los 3 terminales que debe tener el transmisor, ¿cierto? Ese transmisor aquí internamente tiene un transductor que me coge o sea, el transmisor tiene internamente el puente de Wheaton, ¿cierto? Y esta resistencia es la que yo conecto al puente de Wheaton. El puente de Wheaton acá me hace la conversión de, 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 de esta señal a la parte digital y me saca una señal 420 miliamperios. 420 miliamperios. Este sería la entrada del transmisor. A este transmisor tengo que alimentarlo con 24 voltios. 24 voltios DC. Para que me saque esta señal 420 miliamperios. Y esta señal la envío a un controlador. Ya se me se PLC, llámese un controlador universal. Este es mi control de temperatura. DC, temperatura controller. Y si yo tengo un indicador, pues temperatura indicador, controlador indicador de temperatura. Aquí tengo mi display, ¿cierto? De temperatura. Esta sería la entrada del sensor, o sea, este sería el sensor. El que tengo aquí sería el sensor. Este sería el transmisor, el TT, ¿cierto? Y me envía una señal 420. Entonces ya aquí hay una señal de resistencia que me sensa la temperatura, la convierto en una señal eléctrica que me va a medir o me va a estar relacionada con una linealidad casi perfecta, una linealidad de aquí a aquí, y que me la va a transmitir para un controlador. Y este controlador, pues me va a decir por acá, prenda una bomba, apague una bomba, prenda un ventilador, apague un ventilador, ya sea de forma continua, o entonces ya está digamos, si es continuo, lo envío para un motor, para un variador,
un variador de frecuencia, un variador de frecuencia, y este variador me va a mover un motor de un ventilador grandote. Entonces mire todo el circuito que hace para controlar la temperatura. Ah, que no quiero que el variador ya tiene el control. Entonces, ¿qué hago? Ah, me ahorro este controlador de aquí. Y esta señal la envío, la señal de 420 la envío directamente al variador de frecuencia. Y activo el PID para el variador de frecuencia o el PI o como lo quiera configurar. Y me va a mover el motor. Me ahorro el controlador porque el variador de frecuencia ya tiene los PI. Bueno, entonces ahí esa sería una conexión pues ya del controlador como quieran trabajarlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, el amigo Alexander, muchas gracias por la pregunta. ¿Quedó claro ahí el amigo Alexander? Dice que sí, señor. Bueno. Eh, sigamos con la teoría del termistor. Los termistores pues sufren de autocalentamiento, por lo que hay que ser cuidadosos en la tensión y corriente que hacemos circular por el sensor para evitar los falsos aumentos de temperatura. Tienen amplio rango de medición y bajo costo en el mercado, no son lineales, lo que dificulta la obtención de datos y complicación al calibrar. Entonces, unas ventajas por otras. ¿Quién utiliza o sea, dónde utilizamos los termistores para, a ver, si los que hayan trabajado con eso, dónde utilizamos los termistores? ¿Para protección de qué? Por ejemplo, su PC. Su PC cuando tiene alta temperatura, lo está trabajando todo el día y ¿qué pasa? Pues se le bloquea, ¿cierto? O si tiene un sistema de enfriamiento, el sistema de enfriamiento, ¿quién lo activa? Un termistor. Con, Enteramente su PC tiene un termistor, ¿ya? Le activa el sistema de enfriamiento o lo manda a apagar, lo que sea. Cualquier cosa hace para proteger los circuitos internos de esa parte. Los variadores también utilizan los termistores, también para protección de la parte electrónica, sobre todo la parte de potencia, ¿ya? En equipos eléctricos pequeños, grandes también, los variadores de frecuencia son equipos grandes que necesitan proteger la parte de potencia, entonces si hay un sobrecalentamiento, los arrancadores suaves también necesitan proteger la parte electrónica de la parte de potencia, entonces ahí hay termistores, ¿ya? Hay mucho equipo, la mayoría de equipos electrónicos usan los termistores para protección, para medir la temperatura interna y la protección de los mismos. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí. Coloquen presente, 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 presente en el chat, presente, 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 presente en el chat, todos son 11 menos 2, habrían 9 personas. Sin embargo, ahora les envío el link para... Eso en cuanto a los termistores, eso en cuanto a los termistores. Ah, miren, lo que he explicado ahorita. Fuente de Winston, la fuente de alimentación. ¿Quién pone esta fuente de alimentación? El controlador. ¿Ya? El controlador le envía. Este controlador lo que hace interna, o sea, cuando yo conecto aquí mi termistor, él lo que hace es pasar una corriente, o sea, envía una corriente al elemento, ¿no? Y, y esa corriente pues la va a censar acá, ¿cómo se llama? En el puente, ya sea que lo utilice con un miliamperímetro o con un galvanómetro, etcétera. Y internamente ya este controlador tiene el circuito que le va a enviar la corriente al elemento. Lo mismo que así mismo pasa con las termocuplas.
¿Quién le coloca la fuente o sea, quién recibe la termocupla, ese milivoltaje? El controlador como tal, o sea, donde lo voy a llevar, ya sea llámese controlador, llámese PLC, llámese SS, llámese transmisor. El transmisor lo que hace es enviarle una corriente al elemento o recibir la señal si es RTE, perdón, si es una termocupla, recibe las señales de milivoltaje y la convierte, le hace una conversión. Las ventajas y limitaciones del termistor dice alta sensitividad de tamaño pequeño y numerosas configuraciones disponibles, respuesta rápida, buena para rangos estrechos, su estabilidad aumenta con el envejecimiento del 90% se da en la primera semana. El efecto de los cables y la temperatura ambiente en el medidor se elimina con valores de resistencias altos, es costo bajo, comportamiento no lineal, poca experiencia en su uso. Bueno, ahora ya hay bastante experiencia. El intercambio de elementos es problemático, menos estable que otros dispositivos eléctricos, no disponible para rangos amplios. Valores altos de resistencia requieren líneas de potencia blindadas, filtros, voltajes de corriente directa. Bueno, si no está terminal, no les paso el link. Tienen que llenar el registro, ¿no? De resistencia. Tengan en cuenta aparte, ¿no? No les queda el contenido. Bueno, ¿qué más hay por acá? Eso en cuanto a los termistores. Otro elemento de medición, pues el pirómetro, que es un instrumento utilizado para medir por medios eléctricos elevadas temperaturas por encima del alcance de cualquier otro medidor. Existen dos tipos básicos, los pirómetros de radiación que se basan en la ley de Stefan Boltzmann y se destinan a medir elevadas temperaturas arriba de 1600 grados Celsius. Los pirómetros ópticos que se basan en la ley de distribución de la radiación térmica de Wien y con ellos se han definido puntos por encima de 1063 grados Celsius. Este pirómetro que ven aquí, este pirómetro, es un pirómetro, y este tiene un rango, veamos, a ver si tiene un rango de menos 50 a 380 grados Celsius. Pirómetro industrial, para medir temperaturas pues de motores, eh, elementos que usted tenga en una fábrica, en un proceso, ¿no? El pirómetro de radiación. Según la ley de Stefan Boltzmann, se dice que la intensidad de energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta Kelvin del cuerpo, es decir, W es igual a K por T a la 4, siendo W la intensidad de energía radiante, K con una constante de temperatura absoluta del cuerpo. El pirómetro infrarrojo capta la radiación espectral de infrarrojo invisible al ojo humano y puede medir temperaturas menores de 700 grados Celsius, supliendo al pirómetro óptico que solo puede trabajar eficazmente a temperaturas superiores a 700 grados Celsius, donde la radiación visible emitida es significativa. Las temperaturas medidas abarcan desde valores inferiores de 0 grados Celsius hasta 4000 grados Celsius. Entonces, ubican un alto rango de temperatura para medición. Los detectores fotoeléctricos o cuánticos, el quantum, consiste en materiales semiconductores cristalinos, tales como el indio antimonio, el silicio, el sulfuro de plomo y el sulfuro de cadmio.
que responden a los fotones de radiación del cuerpo que se enfoca liberando cargas eléctricas a través de mecanismos o de fotoelectricidad, fotoconducción o fotovoltaico, responden a diferentes partes del espectro, de modo que hay una gran selectividad en las ondas en que operan y su detectividad espectral es 1 millón de veces mayor que la de los detectores térmicos. Acá vemos la fórmula, dice que V, que es la fuerza electromotriz, es igual a K por T a la 3 T al cubo, ¿no? Donde la K es constante y la T es la temperatura absoluta del cuerpo. Entonces, mire que cuando se hacen estas mediciones en laboratorio, se utiliza la escala absoluta, la escala Kelvin, ¿no? La escala Kelvin. Pirómetro de radiación, pirómetro de dos colores. Pirómetro de la relación o de dos colores se basa en que la relación entre las radiaciones emitidas en dos bandas estrechas del espectro es función de la temperatura y de la relación entre emisividades del cuerpo correspondientes a las dos bandas. El instrumento dispone de un selector de relación de emisividades y de este modo, si la relación seleccionada es la correcta, el aparato puede indicar la temperatura real del objeto con una gran exactitud. Su empleo es excelente en los llamados cuerpos grises, es decir, aquellos cuyo coeficiente de emisión es constante para todas las longitudes de onda. Por otro lado, este pirómetro permite medir a través de atmósferas de humos, vapor y polvo, ya que por su principio de funcionamiento, la lectura es teóricamente independiente de la absorción de la atmósfera intermedia. El pirómetro de radiación total capta una banda amplia de radiación y está formado por una lente de Pires, sílice o fluoruro de calcio que concentra la radiación del objeto caliente en una termopila formada por varios termopares de PT rodio de pequeñas dimensiones y montados en serie. La radiación está enfocada incidiendo directamente en las uniones calientes de los termopares. Su reducida masa les hace muy sensibles a pequeñas variaciones de la energía radiante y además muy resistentes a vibraciones o choques. La parte de los termopares expuesta a la radiación está ennegrecida para comportarse como un cuerpo negro, aumentando así sus propiedades de absorción de energía y proporcionando la máxima fuerza de electromotriz. Entonces, mire, aquí utilizan los termopares para hacer un pirómetro de radiación total. Entonces, un termopar o varios termopares, hay un espejo, que es lo que me amplifica esa señal y me la lleva hacia el medidor final, que sería un termopar. Entonces, fabrican a través de la emisión de luz, la radiación, perdón, la radiación, utilizando un sensor que como el termopar para dar una señal de temperatura. ¿Dónde se aplican? Donde un termopar sería envenenado por la atmósfera de horno, para la medida de temperaturas de superficies, para medir temperaturas de objetos que se muevan, para medir temperaturas superiores a la amplitud de los pares termoeléctricos formados por metales comunes, donde las condiciones mecánicas tales como vibraciones o choques acorten la vida de un par termoeléctrico caliente y cuando se requiere gran velocidad de respuesta a los cambios de temperatura. Los pirómetros ópticos se basan en la ley de distribución de radiación térmica de Wien. La longitud de onda correspondiente al máximo de potencia irradiada en forma de radiaciones comprendidas en un intervalo infinitamente pequeño de longitudes de onda es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo negro. En la medición de temperaturas con estos pirómetros se utiliza una característica de la radiación térmica, que es el brillo. El brillo de la radiación en una banda muy estrecha de longitudes de onda emitidas por una fuente cuya temperatura ha de medirse es confrontado visualmente con el brillo en la misma banda de una fuente calibrada. Cuando la energía radiante es luminosa, como sucede con las flamas y los metales fundidos, se utiliza un pirómetro cuyo principio se basa en la variación de la resistencia de una fotocelda al variar la intensidad de la luz a la que está expuesta. Aquí alcanzan a ver los dibujitos ahí. Los pirómetros ópticos manuales aparecieron en el mercado en el año 1900 y se basan en la desaparición del filamento de una lámpara al compararlo visualmente con la imagen del objeto enfocado.
El operador varía la corriente de la lámpara hasta que el filamento de la misma deje de verse sobre el fondo del objeto caliente enfocado. Entonces, los problemas comunes en la medición de temperatura, pues normalmente siempre hemos hablado pues de la localización del elemento, la velocidad del fluido, el deterioro del material, elemento cubierto o termoposo, conexiones del cable, la falla del elemento. ¿Quién menciona otros problemas a estos que tengo aquí? Entonces, digamos, hay procesos en donde son relativamente limpios. El amigo Ángel dice que la mala calibración, sí, la mala calibración de un elemento, hay que entender bien la parte de compensación, digamos, con las termocuplas, lo que le explicaba en la clase pasada. Eh, si no se calibra bien el elemento, entonces, si no tenemos un patrón también que sea, bueno, hecho, para calibrar elementos de temperatura es mejor llevarlo a un laboratorio que sea confiable, que esté avalado por digamos, por ejemplo, aquí en Colombia está avalado por ¿cómo es que llama? El CCCM, el que regula la parte de metrología, ¿no? Y es un órgano del ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. ¿Quién más ha colocado algo aquí? Prioridades de selección: rango, exactitud, estabilidad, instalación, costo. Entonces, sobre todo este que más que todo el costo lo mencionan pues los dueños de las plantas o el que tenga que ver con esa parte de costos, ¿no? A veces es mejor invertir en algún medidor que sea confiable, si el proceso lo amerita. Son varias circunstancias pues de que se debe tener en cuenta cómo elegir un elemento. Este es un termopozo, ¿no? Un termopozo pues, es una protección que se hace ahí para introducir el bulbo. Mire que aquí está el bulbo, este que ven aquí. Este que ven aquí, con todo esto que ven aquí, es el bulbo pues en este caso sería una RTE porque tiene dos hilos, uno aquí y uno acá. Tiene dos hilos. Y lo de acá afuera, lo que ven acá afuera, que es lo que ven aquí con estas rayitas, es el protector o el termopozo, ¿no? Puedes hacerlo en materiales como el acero inoxidable, acero carbono también. Todo depende de tu proceso. Depende de tu proceso para que hagas el termopozo y protejas este elemento, pues que es uno de unos elementos costosos y que requieren pues protección. Si usted, por ejemplo, aquí tengo una base de pero yo le muestro la termoplastia. Si esta termocupla, mire, esta es ya viene aquí, si lo alcanzan a ver ahí, es un
un bulbo, como un tubito, e internamente está la juntura de medición y vienen a los dos cables, salen a los dos cables ahí. Entonces, si usted mete este bulbo, o si mete un bulbo de estos, como digamos este transmisor que tengo acá, lo mete a una tubería, pues obviamente no le va a durar mucho, ¿ya? Dice, ¿cómo se distingue, el amigo Carlos, cómo se distingue un termoparo o termocupla de algún RTE que sea de 2 hilos? Son muy pocas las RTE de 2 hilos, pero pues usted la mide. Si pone un medidor de milivoltios, de tensión bajita, milivoltio en el caso, y si pues si aquí lo mide y le da si yo mido aquí, yo coloco un medidor, un voltímetro, y me da milivoltios, pues es una termocupla. Si no me da nada, pues ya lo paso a resistencia y le mido la resistencia, ¿ya? Esa sería la medición ahí. Cómo identificar de uno del otro. Pero normalmente, pues cuando lo compra, por ejemplo, este aquí tiene una referencia de K2M, tiene la marca, ¿ya? Entonces ahí, pero si no tiene esa marquita, pues esa sería, usted va ahí con un medidor y lo mide, ¿no? Lo mide. Ya sea, si le genera milivoltios, pues es una termocupla. Si no le genera milivoltios y ya pasa a medirle resistencia, pues ya es una RTE. ¿Listo? Eso en cuanto pues, a cómo identificar un elemento sensor que no tenga pues certeza usted de que es un termistor o pues una termocupla, ¿no? Me traje la pinza aquí como para medir, pero bueno, esa sería pues la forma de identificarlas ahí. ¿Qué otra pregunta tienen ahí? Aquí vemos diferentes presentaciones de termopozos, unos enroscados, otros con brida. Los proveedores de los elementos de mediciones de temperatura, pues también te proveen estos termopozos, o usted lo puede mandar a hacer de acuerdo a su proceso que necesite. ¿Cómo se instala un medidor? Vamos a ver si tengo esta parte, ¿no? ¿Cómo se instala un medidor de temperatura? Vamos a ver. Esto ahora sobre las normas técnicas de la parte de temperatura. Aquí hay varias, ¿no? Tengo varias aquí. La DIN IS 584.1, 584.2. La 84.1 habla de las tablas de referencia internacional de temperatura. La 84, la 584.2, tolerancia de termopares. La BS 4937, tolerancia de termopares. La BS 1041, parte 5 del 89, guía de selección y uso de pirómetros de radiación. La UNE EN 60751, la zona industrial de resistencia termométrica de platino. La ARME 220, del año 86, calibración de termopares. La ARME 230 del 87, tablas de fuerza electromagnética y temperatura para termopares. La ARME 1137 del 87, especificaciones estándar para resistencias termométricas de platino. La ARME 644-1986, resistencias termométricas de industriales. La DIN 43710-1985, termopares tipo U y tipo L. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a la teoría. Vamos a abrir ahorita
tabla de una RT. Ya, en la clase pasada vimos las tablas de las termocuplas, ¿no? Y vamos a abrir aquí la tabla de las RTs. Por ahí les comparto esa parte también. Ya les abro esa parte. Les comparto. Les comparto esto. Bueno, ahí están viendo la tabla, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más. Esta es la tabla RTE PT100. Dice que es de platino a 100 ohmios a 0 °C. Se maneja igual que, aquí nos dan un rango de temperatura, grado a grado, nos dan el ohmiaje, la resistencia pues de la PT100, ¿no? Vamos a buscar el 0 grados. Por aquí está. Aquí está. Entonces, a 0 °C, 100 ohmios. ¿Listo? A 0 °C, 100 ohmios. Entonces, cuando usted coloque ahí, cuando tenga un controlador y usted lo configura para que mida un rango X, yo tengo un controlador, voy a medir, digamos, de -50 a 200. Independientemente de que la RTE tenga un rango de medida, por ejemplo, la tabla nos muestra aquí -200 hasta, ¿cuánto es lo máximo? Este tiene hasta 315. Digamos, aquí la RTE te da un rango de medición, ¿cierto? Pero el transmisor o el indicador o el controlador, yo lo puedo escalizar, yo lo puedo configurar para que me dé un span de -50 a 200, ¿ya? Entonces ahí habíamos ubicado el punto cero, que es este de aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este rango yo lo determino de acuerdo a mi proceso, ¿ya? Voy a medir de aquí a aquí, de -50 hasta 200. Se me va la línea mal. De aquí hasta aquí. Este va a ser mi spam para el transmisor, indicador, el controlador, lo que sea. De ahí para allá. Bueno, entonces yo conecto la RTD a mi transmisor, a mi controlador, y me va a medir la temperatura ambiente, ¿no? Yo escalizo mi controladora con RTD, digo que es una PT100, y él me va a medir la temperatura ambiente. ¿Cuánto me va a medir? Pues si yo tengo la temperatura ambiente, busco aquí el rango de
Por ejemplo, aquí en Cali, temperatura ambiente promedio es de 25, 30, pongámosle 30 grados. Yo busco ahí la que tenga 30 grados. O sea, él me va a poner en el medidor esta temperatura de acá. Buscamos aquí la de 30 grados. Aquí está. 30 grados aquí, 30 grados. Entonces, cuando yo lo coloque aquí en la parte de resistencia, él me va a colocar aquí 111,67 en el caso. ¿Qué? Ohmios, ¿no? 167 ohmios. ¿Ya? Y esa es la temperatura ambiente. Ya cuando empieza a o ya coloco el elemento en el proceso, pues ya me va a subir la temperatura y me va a variar de acuerdo a la composición que tenga el elemento, ¿no? Esto para una RTE PT100. Bueno, esto para una PT100. Vamos a ver si aquí está la tabla de la PT100, si no estoy mal. Está la tabla de PT100. No es la PT100 nomás. Entonces, ahí ya tengo, ahí, eso les comparto esta tablita para que lo tengan ahí en sus archivos. Bueno, ¿alguna pregunta ahí al respecto? Bueno, vea, aquí complementando la información, fundamentos de medición de temperatura. Hablando de los termistores y termopares. Ok, ya, ¿qué más? ¿Todo ya? ¿Todo ya? Ahí el correo les comparto. Bueno, en el canal, ahí está, en el canal está la clase 1, 2, 3, 4, 5 y una te lleva, como está una lista de reproducción, ahí te lleva. ¿Listo? Ahí te lleva en el canal lo buscan, ¿no? Ahí les comparto esta y ahí buscan las otras clases. Bueno, sigamos con esta parte. Ya los termistores, ¿no? Resistencia variable con temperatura, construido con semiconductores, coeficiente de temperatura negativo, coeficiente de temperatura positivo para los NTC y PTC. Esta es la presentación, estas son algunas de las presentaciones, ¿no? De los termistores. Son sensores de temperatura tipo resistivo, se dividen en dos grupos atendiendo el signo de coeficiente de temperatura. Ventajas de los termistores: bajo costo, buena sensibilidad, respuesta rápida, medida a 2 hilos, no son lineales, requieren de excitación, margen de medida de menos 70 a 500 grados Celsius, autocalentamiento. La detección resistencia de material semiconductor cuya resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Están construidas con una mezcla de óxidos metálicos. Se utilizan combinaciones de estos elementos: níquel, manganeso, no me acuerdo qué es, oxígeno, níquel, cobre. Básicamente, el incremento de temperatura aporta la energía necesaria para que se incremente el número de portadores capaces de moverse, lo que lleva a un incremento en la conductividad del material. Estas son las configuraciones típicas.
Son pequeños, la mayoría son pequeños, como el que tengo aquí también es pequeño. Listo. Esta es la curva, pues, de la característica de los termistores, ¿verdad? La curva característica, ¿no? La roja, que vemos la curva roja, de color rojo, tenemos un termistor NTC y acá tenemos la RTE. Las NTC no son lineales y tienen gran sensibilidad. Y la RTE, pues sí, la mayoría son lineales. ¿Qué pasa con estos? Por, a pesar de que no son lineales, ¿por qué se utilizan? Porque se utilizan en rangos bajos, ¿no? Donde puede presentar una linealidad. Entonces, digamos, yo lo puedo utilizar en este rango y relativamente tiene una linealidad, o lo puedo tirar por aquí en este ranguito de aquí y hay una linealidad. Para protección son buenas porque la sensibilidad es buena, entonces por eso lo utilizan para ese lado, ¿listo? Y en cambio la RTE pues ya se utiliza un rango más amplio por la linealidad que presenta. Por eso se utilizan los termistores, por la línea, la sensibilidad, la definición que puede tener ahí en la medida, pero pues limita el rango, ¿no? Es la característica, resistencia a temperatura de varios termistores, etc. Dice que la relación entre resistencia y temperatura no es lineal, sobre todo cuando se considera un margen de temperatura amplio. La sensibilidad es muy grande a bajas temperaturas, se va disminuyendo conforme aumenta esta. Una sensibilidad alta es una característica muy deseable de cualquier sensor. De hecho, es la mayor ventaja de los transmistores, entre otros sensores de temperatura. Entonces, para protección son muy efectivos por la sensibilidad. Entonces, se protege un circuito eléctrico, un circuito electrónico, más rápido que una RTE o una termocupla. Esto que ya lo hemos visto, el modelo matemático, para que lo tengan en cuenta. Ustedes miren a la zona lineal. Entonces, se utiliza la zona lineal que se hace con un circuito de medida de linealización. ¿Ya? ¿Y este quién lo tiene? Pues lo tiene el medidor, el controlador, donde va a conectar el termistor, ¿no? Otra forma de linealización con resistor en paralelo. Estos son los termistores PTC con coeficiente de temperatura positivo. Dicen, presenta la propiedad de experimentar un cambio brusco en su valor resistivo. Ok, el amigo Miguel. Dice, el cambio brusco en R cuando se supera un valor de temperatura crítico, materiales cerámicos policristalinos dopados con impurezas. Pero mire aquí el cambio brusco de temperatura. Pero los son más que todo utilizados para protección, como les digo. Protección sobre corrientes, protección de circuitos de frente a sobre corrientes. Y la corriente supera un límite de un fallo por la PTC, circulará más corriente y el efecto de autocalentamiento hará que se alcance la temperatura de saturación y aumenta bruscamente la resistencia, limitando la corriente en el circuito. Tan pronto como se restablezcan las condiciones normales, en el circuito el sistema volverá a su estado normal. En cuanto a los termopares, pues también abajo ya lo vimos, también, el repasito, ya lo tienen ahí
lo tendrán ahí pues, en el contenido para que lo comparen. ¿Qué preguntas tienen ahí al respecto? Trabajamos aquí este documento. Aquí vemos el código de colores, ¿no? Dice, el propósito es establecer uniformidad en la designación de los termopares y cables de extensión por medio de colores en sus aislamientos, e identificar su tipo de composición, así como su polaridad. Bueno, eso en cuanto al resumen ahí de lo que vimos en la clase, ¿no? Bueno, listo. Dejemos por hoy. Ya terminamos la parte de la temperatura. Si tienen alguna pregunta, anésenla ahí. Cuando vean el video, dejen su comentario en el canal de YouTube y estaremos pendientes para la próxima, que es mañana, Dios mediante.